Carl Gustav Jung señaló en 1932, en una conferencia en Viena, que las catástrofes que nos esperan, las catástrofes que él ya advertía, dada la situación difícil que se vivió en Europa, son en realidad acontecimientos psíquicos. Esto significa que todo aquello que ocurre en la sociedad en buena medida se gesta en el interior de la psique y se gesta en un plano inconsciente. Por eso, ya previamente en la Primera Guerra Mundial, Jung había tenido unas experiencias devastadoras. En 1913 él ve, digamos, tiene las visiones de la Europa inundada de sangre y efectivamente no sabía de qué se trataba, pero luego él interpretó que en realidad en todo ser humano se van gestando las luces y las sombras, y en la medida en que el individuo y la comunidad, pero empezando por el individuo, no trabaje esas tendencias, en este caso destructivas, bueno, las consecuencias son catastróficas. En realidad, esta idea, que no es nueva, podríamos encontrar antecedentes en todas las tradiciones espirituales, pero Jung tuvo el mérito de darle un marco psicológico a esto, nos indican que un cambio en la sociedad, un cambio en el mundo, requiere de un cuidado de sí que no tiene que ver solamente con un cuidado consciente, sino que un trabajo sobre la propia profundidad. En realidad, advirtiendo en buena medida que todo lo malo, no solo lo malo, pero en fin, para referirnos a esto que vemos afuera, en algún punto tiene una raíz en la propia profundidad. Y cuando decimos en la propia profundidad, no tiene que ver con una culpa individual, no tiene que ver con algo que yo hice necesariamente, pero sí con tendencias que hacen a un magma, digamos, de una suerte de inconsciente. Bueno, Jung lo llamaba inconsciente colectivo, no es exactamente aplicable a este caso que mencioné antes, pero de cualquier manera tiene que ver con la profundidad de la psique, que si no es atendida, no solamente afecta mi vida personal, mi vida familiar, sino que también afecta la vida comunitaria. Esto significa que probablemente un cambio profundo en la sociedad va a implicar una educación y una autoeducación que no debiera limitarse a la instrucción, a los estudios que es necesaria, por cierto, a los estudios, digamos, escolares, al plano de la razón, sino también, y como ya decía Schiller, al plano del sentimiento, pero mucho más al trabajo sobre sí, al cuidado sobre sí. Aquello que todas las tradiciones espirituales resumieron como la ascesis, la epimeleia, el cuidado de sí, es decir, prácticas silenciosas de observación de sí, de meditación. Y luego algunas tradiciones lo hacen a través de la oración contemplativa, en fin, otras apoyándose en el cuerpo, pero en todo caso no como una suerte de fuga del mundo, sino por el contrario, como un modo de incluir aquello que nos está pasando. El trabajo sobre sí, sobre el individuo, bien entendido, es a la vez un trabajo sobre la psique colectiva.